del sur. Es bonito conocer esto porque nosotros conocemos el pensamiento que traían los ídolos que adoraban y todo eso, y entonces entendemos por qué llegan a Galacia, ¿verdad? Y entonces Pablo escribe una carta a los Gálatas y por qué les habla de esa manera. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Es una traducción muy leve, ¿no? ¿Quién los hechizó? Porque hay una influencia espiritual cuando alguien nos esté enseñando. De ahí, hermanos, mi insistencia siempre con la gente que enseña, tanto a niños, jóvenes, adolescentes, matrimonios, cómo está nuestra vida, porque como es espiritual lo que estamos... O sea, yo puedo traer una enseñanza muy bonita, pero si mi vida no está en el orden de Dios, lo que realmente estoy ministrando espiritualmente son cosas malas. Entonces, si nosotros vivimos una vida correcta y damos un pensamiento correcto, una enseñanza, hay fruto en la gente. Aunque el mensaje no sea muy elusivo. Yo me sorprendo a veces los domingos porque digo, Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer el llamado para que vengan a Cristo? A veces no sé ni cómo empezar para hacer el llamado, pero siempre en un mensaje debe de haber un llamado para que la gente venga a Cristo, porque esa es la esencia de la existencia de la iglesia. Si la iglesia no evangeliza, no trae gente a Cristo, no sirve para nada. O sea, yo evangelizar a los cristianos vía internet, como que ¿para qué? Si quien necesita saber de Cristo es la gente que no lo conoce. Vean la astucia del diablo, hermano. Vean cómo nos metieron esa tontería. Y bueno, ¿quién se dejó? Porque al final uno de ora a Dios y Señor, bueno, si tú quieres que haga esto, pues nada más susténtame y ayúdame y guárdame y que nada se interponga para que yo cumpla tu voluntad. Y entonces descubrimos, hermanos, cómo Dios nos ha sustentado en la iglesia. Cómo no hemos interrumpido la alabanza, la adoración, el predicar la palabra, el que la gente venga a Cristo. Y vemos que con mensajes tan sencillos, gente viene que no conoce de Dios y recibe a Cristo. Y no fue muy elusivo, no fue muy sistemático, punto 1, 2, 3, 4, no, simplemente es esto, aquello, y el Espíritu Santo hace su labor. Porque si nosotros estuviéramos predicando nada más para la iglesia, hermanos, esa es una iglesia muerta. Si en un culto no hay salvación, esa iglesia está muerta. La otra vez les comenté que una de las cosas que más le llamó la atención a un pastor que venía de Venezuela, que era argentino, pero tiene su iglesia en Venezuela, que nos iba a compartir en la iglesia, pero que tenía dañada la garganta y me pidió, pastor, de verdad no puedo hablar, perdóneme, yo sé que usted me invitó, y digo, no se preocupe, hermano, o sea, no se preocupe. Y entonces él se quedó, escuchó el mensaje y me dijo, y cada que usted predica, gente pasa al frente a recibir a Cristo. Y le digo, pues sí. Dice, eso es lo importante. Porque ¿qué nos serviría reunirnos todos los domingos si los mismos gritones somos los mismos? Pero sí, nosotros ya somos salvos. No estamos aquí para divertirnos nosotros, para entretenernos nosotros. Estamos para que la gente venga a Cristo. Pues una iglesia, hermanos, que no produce nada adentro de ella misma y no produce nada en la sociedad, e incluso también allá afuera, pues está muerta. Una iglesia muerta, hermanos. Por eso Pablo en la carta hace una teología de esa libertad y dice, algo característico de los galos era la libertad. Pablo apela a la naturaleza de la libertad de los galos, pero les enseña en Cristo. O sea, la astucia de Pablo, diciéndoles que no dañen eso que ellos tienen, que es su libertad, y ganar la partida a los judaizantes. Ellos han existido toda la vida y hoy son los mesiánicos, esa secta que sigue todavía con sus doctrinas. Todavía siguen con lo mismo. Escúchelos y va a ver. Es bonito aprender que la luna, yo no tengo ese entendimiento, ¿no? Y que la luna, que hay un eclipse y que luego vienen tantos días otro y cómo cuentan los días. Oye, eso es interesante. Digo, es bueno aprenderlo, ¿no?
Pero si a mí me van a decir cómo es la salvación, qué es la gracia, la misericordia, ahí sí ya no. Ahí sí ya no los escucho, porque ellos no tienen nada que enseñarme al respecto. De hecho, ellos vinieron por el conocimiento de nosotros, no nosotros por el conocimiento de ellos. Esa es la diferencia. Entonces, como Agustín de Hipona con Alipio en el huerto de Milán, de pronto abrió la Biblia y salió el texto de Romanos 13:13, y al leerlo se conmovió y comenzó la obra de su conversión, influenciado por su conversión. Romanos fue la carta de los grandes reformadores del protestantismo que usaron para salvación. Lutero, la justificación por la fe y no por obras. Calvino, la teología de la salvación. Romanos se convirtió en la catedral de la fe, dicho por el gran teólogo protestante William MacDonald. Entonces no es cualquier libro este, hermanos, es algo que tú y yo tenemos que estudiar mucho. Aquí vemos un gráfico, ¿verdad?, de las cartas de Pablo, los romanos, los corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Vemos el autor, la fecha en que más o menos se dice que se cree que se escribió, quién fue el destinatario, el lugar, motivo de la carta, el tema central de cada carta, lo cual nosotros no debemos de perder cuando vamos a predicar. ¿De qué está hablando? Entonces, si yo voy a hablar un tema, por ejemplo, del matrimonio, por decir algo, tengo que buscar una carta que en su contexto, en su enseñanza teológica, pues hable del matrimonio. Y como una vez le decía al Señor, bueno, tú hablas al matrimonio y a los que no lo son. Sí, porque alguien piensa que por estar juntado es matrimonio, y ese es un error. Porque el matrimonio tiene una conceptualización de que han participado de los derechos civiles. ¿Cuál es el llamado a aquellos que no han participado de los derechos civiles? Por lo tanto, no pueden ser llamados matrimonio. Pues el único mensaje es arrepiéntanse. ¿Y cuál es el mensaje de los matrimonios? Bueno, como ellos ya hicieron un compromiso, como ellos ya están en una relación correcta a los ojos de Dios y de los hombres, bueno, pues entonces empezar a afirmar los principios que fortalecen su comunión, su sociedad conyugal. De hecho, así hay una, ¿no? ¿Estás bajo sociedad conyugal o por bienes separados? Digo, a mí se me hace ridículo que una gente hoy en día se case por bienes separados cuando no tiene un peso en el banco, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con los millonarios, ¿no? Porque pues dicen, a lo mejor esta se casó por mi lana, ¿no? Y más que él tiene 80 y la chava 22, pues por supuesto, no pienso que por otra cosa, ¿no? Digo, para estar desarrugando todas las noches, pues está difícil. Entonces, hermanos, toda la teología protestante se nutrió y se fundamentó en la teología de la salvación de Romanos. Es Romanos la identidad teológica de la fe protestante. ¿Por qué protestantes? Exacto, porque estaban en contra de qué, hermano? No, de la Iglesia Católica. De la corriente católica que estaba trayendo esa influencia de conocimiento religioso. Y cuando ellos encuentran que ellos están haciendo, ¿verdad?, las famosas ventas de las salvaciones, entonces Lutero explota, ¿no? Porque dice, ¿cómo es posible que estén cobrando? Porque si al final, si el Papa tiene el poder de liberar y de llevar a salvación a las personas, ¿por qué no lo hace gratis? ¿Por qué les cobra? Pues nada más porque estaban construyendo la Catedral de San Pedro, ¿no? Estaban construyendo la Catedral de San Pedro y pues necesitaban el billete para sustentar esas cuestiones, ¿no? Entonces, el teólogo de la ortodoxia, Calvaro, fundamenta su teología en la carta y su libro en la carta a los romanos. Y aquí vemos algunos reformadores, ¿no? Lutero, Calvino, Ulrico Zwinglio, Melo Simons y Enrique VIII, que son aquellos que trajeron ese movimiento, ¿verdad?, para quebrantar todas esas falsas enseñanzas de la iglesia tradicional. Y como muchas veces cuando hablo con la gente católica les digo, pues es que conozca usted la historia. Usted a mí me llama protestante, aunque yo no protesto nada. Los que protestaron en su siglo. No soy protestante, yo no protesto nada.
Solamente que usted tiene que estudiar la historia para ver de dónde vienen sus raíces. Realmente, dónde surgió ese sistema de pensamiento católico, mariano, romano y no sé qué tanto le ponen ahí. Entonces, la forma teológica de Pablo siempre usa dos partes. Primero la fundamentación teológica y doctrinal. Y el fundamento ético, pastoral o práctico. O sea, no solamente Pablo enseñaba, sino que decía qué se tenía que hacer. O sea, Pablo hablaba la teología, la doctrina, pero más adelante decía cómo se vivía la doctrina. Por eso usted ve en la carta a los Romanos del capítulo 1 al capítulo 8 las principales doctrinas y enseñanzas. Después del capítulo 9 hasta el capítulo 12, parte del 13, vemos nosotros la teología, ¿verdad? O el propósito de Dios para los judíos. Y después en el capítulo 14, 15 y 16 vemos la vida cristiana, es decir, la aplicación de lo que habló antes. Entonces vean, hermanos, que esa es la forma que Pablo utilizaba. Él decía doctrina y práctica. Porque a mí nada me sirve la doctrina si no la practico. Es como el individuo ese que captaron en el internet que le da un zapetazo a su esposa, ¿verdad? Y después la señora así hasta en su rostro se le ve el coraje, ¿no? Entripado que tiene aquí. Y el otro hablando de Dios y no, que acérquense a Dios. Acércate tú primero, le está pegando a tu esposa. O sea, vean, hermanos, entonces, ¿cómo hay gente que se atreve a dictar doctrina cuando no la pone en práctica? ¿Saben cómo se le llama eso? Fariseísmo. Así se le llama. Entonces, una de las principales enseñanzas de Pablo es la universalidad del pecado. Todos somos pecadores. Todos. Y algunos lo fuimos. Ahí sí se le va a quemar el cerebro. Algunos lo fuimos. La obra redentora de Cristo, la ley de Moisés, la justificación por la fe, la libertad cristiana, el bautismo, la nueva vida en el Espíritu, situación del pueblo judío. Todas estas son, hermanos, una de las principales doctrinas que abarca la enseñanza de Pablo. ¿Cuáles son las divisiones de la carta de Pablo? Pues mire, hermano, primero, como siempre, Pablo hace una introducción. Y la introducción tiene como principio precisamente eso, ¿verdad? Decir de qué se va a hablar en todo lo demás que se va a decir. Pero Pablo hace una introducción, hermanos. He visto tesis de la pura introducción. Tesis de teólogos de una sola introducción de una carta de Pablo. Impresionante, ¿no? Cómo Pablo nos introduce al tema que él va a hablar, al propósito por el cual escribió. O sea, es algo impresionante, ¿no? Las secciones doctrinales, la sección doctrinal es la parte medular, ¿verdad? Por eso se le llama, ¿verdad? Que es la columna vertebral teológica de la salvación. La mitad de la carta ocupa él. Después la sección profética dirigida al pueblo de Israel, que es la interpolación, habla de la teología de la salvación de Israel. ¿Cuál es el propósito o lo último que va a hacer Dios con el pueblo de Israel? La sección práctica, es decir, el vivir cristiano, que está del capítulo 12, verso 15 hasta adelante. Y después la conclusión, que habla sobre la inteligencia emocional, los saludos, las despedidas, y vemos a Pablo como pastor, que menciona 35 veces. La teología paulina en Romanos. Vamos a ver primeramente, hermanos, esas tres partes. Primero, en la introducción dice Pablo, siervo, doulos en griego. Tradicionalmente como esclavizar. Recuerden que en el griego hay varias palabras que se traducen cuando se refiere a doulos. Pero precisamente, hermanos, en el griego ptolomaico
La palabra doulos no significa esclavo, significa casado con. Entonces cuando dice Pablo, doulos de Jesucristo, dice Pablo casado con Jesucristo, está hablando de un compromiso mayor. No es lo mismo el compromiso de un esclavo que el compromiso de alguien que se ha casado. Por eso en el libro de Gálatas, Pablo dice, ¿verdad? Mientras el hijo es niño, no difiere del esclavo. Pero cuando ese niño crece, entonces se vuelve heredero. Y Jesucristo siempre nos ha llamado a una mejor relación con el Padre. Por eso la mejor traducción de esta palabra doulos es casado. Que tenemos un compromiso, que tenemos una sociedad con Dios, que los propósitos de Dios son los míos, que ese amor que Él me da es recíproco, porque el esclavo nos ama, pero nos ama por agradecimiento. Pero el hijo ama porque es su padre, porque hay una consanguinidad, porque hay una herencia, porque hay cosas más importantes, hermanos, en la relación que nosotros tenemos, ¿no? Entonces en el griego tolomaico tiene otro sentido, estar ligado a un matrimonio. En connotación del texto tolomaico, que en este pasaje es una connotación conyugal. Pablo casado con Jesucristo. Ok, vamos a tener 10 minutos de descanso, hermanos, de receso, si gustan ustedes. ¿Puedes regresar dos anteriores?